8 de la mañana, 16 minutos. Le damos la bienvenida a esta cabina de RCN Mundo al presidente de Ecopetrol, al doctor Felipe Bayón, que además, hay que decirlo, y empezamos por ahí, hoy está de cumpleaños, ¿no? No, bueno, él sí. No, él. No. ¿Cómo así? Ecopetrol está de Ecopetrol, cumpleaños. claro, son 71 años. Sí. Bueno, Pues Felipe no tiene 71, ¿no? no No, jamás. yo no, ojo que no es quise más decir chi- que era que él tuviera 71 años. Es Ecopetrol. más chiquito que yo, me da una rabia. Pues primero que todo, muchas gracias. La verdad que un gusto estar con ustedes aquí en la mesa de trabajo. Gracias por la invitación y efectivamente hoy estamos celebrando nuestros primeros 71 añitos y es un motivo de orgullo y aprovecho para darle las gracias a 18,000 empleados que tenemos, más de 80,000 contratistas que todos los días con su compromiso y dedicación pues hacen que la iguana siga siendo querida por todos los colombianos. Eso está posicionado, ¿verdad, doctor Bayón? Ya el logo de Ecopetrol, el tema de la iguana, en muchas partes del país ya está marcado, ¿no? Eso ya, ya hace parte, ¿no? Sí, claro, y es interesante porque este año también, hace 15 años, nació la iguana, que ha sido un proceso, digamos, de reposicionamiento de la compañía, y hoy en día uno puede salir con la iguana, inclusive por fuera de Colombia, y la gente nos conoce, la gente sabe quiénes somos. Es una marca que está valorada en más de 4,000 millones de dólares, o sea, tiene un significado desde el punto de vista de los empleados, desde el punto de vista de regiones, de los accionistas, y nuevamente es una marca muy querida. La iguana es muy resiliente. Esa está muy buena. La iguana es resiliente. Es el símbolo precisamente de la empresa. Bueno, hablemos de noticias actuales. La firma calificadora de riesgos Moody's le ha rebajado a Ecopetrol esa evaluación de riesgo crediticio, pero mantuvo la calificación de la petrolera como tal. Sí, así es, y hemos tenido un diálogo permanente, no solo con Moody's, con todas las otras calificadoras, con inversionistas, con accionistas. Algunos de nuestros equipos estuvieron en estos días pasados en Nueva York, hablando con todos ellos. Se mantiene la calificación y desde el punto de vista crediticio dicen, mire, hay unos vencimientos de deuda del próximo año, de aquí a septiembre, en un año, que es importante que la compañía maneje. También dicen, oiga, estamos convencidos que es algo que es manejable, que es algo que se va a poder hacer en tiempo y en forma. Eso coincide un poco, fíjense ustedes, con las subidas en tasas de interés a nivel mundial. Ese es un fenómeno exógeno, es un fenómeno que le está pasando a todo el mundo, pero bueno, nosotros estamos muy tranquilos, sobre todo porque desde el punto de vista operativo y financiero, la compañía está en un muy buen momento. Si uno mira resultados de esos primeros 6 meses, podemos hablar de eso si así les parece, pues en ese sentido estamos como muy tranquilos. Doctor Bayón, usted sabe que a mí siempre me gusta hablarle a la tía Julia. Usted sabe que yo siempre le digo, expliquémosle al oyente de RCN Mundo y a la tía Julia qué significa eso de la calificadora, lo que usted estaba hablando ahorita, eso para un colombiano de a pie que de pronto no tiene tanto tecnicismo en términos económicos ni de la industria petrolera. ¿Qué significa lo que dijo Moody's? Lo vamos a hacer muy sencillo para la tía Julia, a quien le mandamos un saludo especial. Ecopetrol está listado en la Bolsa de Valores de Colombia. O sea, hay acciones de Ecopetrol en la Bolsa de Valores. El 88,5% es propiedad de la nación y el 11,5% está en manos o de inversionistas que son compañías o fondos o inversionistas particulares. Y unos de esos son los fondos de pensiones. 18 millones de colombianos de alguna manera son tocados por Ecopetrol todos los días. También estamos listados en Nueva York, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y las calificadoras permanentemente están revisando a las compañías como Ecopetrol, como lo hacen con todas las compañías a nivel mundial. Nosotros nos reunimos muchas veces al año con ellos. Dicen, bueno, ¿cuáles son los planes? ¿Cuáles son los programas? ¿Cuál es sobre todo la visibilidad que tenemos hacia adelante de cosas que pueden ayudar o que pueden de alguna manera impactar la compañía? Y en este caso en particular la calificadora Moody's está diciendo, la compañía, digamos, está muy bien, está sólida, tiene hallazgos recientes desde el punto de vista de gas, está avanzando en transición energética, pero tiene que pararle bolas a ese pago de una deuda que tenemos de aquí al próximo año, que es una deuda importante, que es una deuda, pues las compañías normalmente para crecer se endeudan, como los individuos también, cuando quieren hacer... Cualquier colombiano para comprar algo se endeuda. Una deuda, un negocio, para hacer alguna inversión, para comprar algún bien inmueble. Entonces, yo le diría que es eso, que es un tema, como decir, ojo, es un tema al que le vamos a estar parando bolas, pero pues nuevamente creo que estamos muy cómodos y muy tranquilos.
Juan Manuel. Doctor Bayón, quería preguntarle por el mensaje que a hoy quisiera usted enviar a los accionistas de Ecopetrol, que han estado muy preocupados por la volatilidad de la acción. Recordemos que alcanzó a tocar un mínimo de 2005, algo así parecido, y al cierre de ayer, como lo reporta hoy el diario La República, el diario más influyente de economía en Colombia, pues se ha recuperado, pero que al parecer no se recupera al mismo ritmo que sus pares internacionales. Y uno entiende que hay un contexto por el precio del petróleo, pero también por los anuncios del gobierno, por lo que pueda pasar eventualmente con Ecopetrol. A hoy, porque no se sabe mañana, a hoy, ¿cuál es ese mensaje a los accionistas sobre lo que ocurre con la entidad? Les diría lo siguiente, y gracias por la oportunidad. Primero, Ecopetrol es una compañía, por ejemplo, que el año pasado tuvo, desde el punto de vista de seguridad industrial, su mejor año en 70 años de historia. Y nosotros siempre arrancamos desde el principio cultural, con primero la vida. Me cuido y cuido a los demás. Y eso incluye cuidar el medio ambiente. ¿Por qué es relevante? Porque es ese tema de cultura, de compromiso, que en últimas hace que resultados como los que anunciamos nosotros hace algunas semanas, en donde en 6 meses del 2022 hicimos 17 billones de pesos de utilidad, que es más que toda la utilidad del año 2021, en 12 meses. Entonces, primer mensaje es, estamos nosotros en este momento en Ecopetrol con una compañía que financieramente, operacionalmente está muy bien. Primer mensaje que les diría. Sí. Ecopetrol tiene una estrategia al año 2040 que se llama Energía que Transforma, y esa Ecopetrol de esos primeros 71 años, que es principalmente hidrocarburos, está también transformándose en una compañía que en el 2040 debe tener la mitad de su valor en negocios de bajas emisiones. Entonces, segundo mensaje, Ecopetrol lleva muchos años y sigue comprometida con la transición y con esa transformación permanente. Y tercero, hay algunos temas puntuales hacia adelante. Entonces, si va a haber exploración o no, si se va a poder exportar o no, qué pasa con la reforma tributaria, qué pasa con el fracking. Y son todos temas que los accionistas en particular dicen, oiga, déjeme entender qué está pasando. Y les diría el siguiente mensaje. En el proceso de empalme, yo personalmente estuve 27 horas con los equipos de empalme. Y eso da la posibilidad de uno oírlos, escucharlos, entender también en esa visión lo que será el plan de gobierno, pues Ecopetrol, cómo de alguna manera puede seguir contribuyendo a las regiones. Entonces, hay algunas incertidumbres, pero siento que en la medida que ese diálogo que ha sido respetuoso y constructivo siga avanzando, pues fíjense, por ejemplo, el tema de la exploración, ¿no? Nosotros hace unas semanas anunciamos 2 descubrimientos importantes, grandes de gas en el offshore, sí, que se podrán poner en producción en esta misma década. Entonces yo creo que es un mensaje y sobre todo en términos de la calificación, lo que hablamos hace un momento, del futuro, de esas perspectivas, de alguna incertidumbre. Y por último, creo que ayer la acción cerró por encima de 2.400. 2.400, sí señor, ese entonces, es el valor. Hay una recuperación, hay algo de eso que es global. El impacto de la caída puede ser global, y hay unos temas que son puntuales, locales de Ecopetrol. Ahora, para seguir un poco en la línea de lo que le planteaba Juan Manuel Ruiz y lo que usted acaba de exponer en su respuesta, sí vendrán unos cambios. Hemos podido establecer que vendrán unos cambios quizás en puestos en la junta directiva, que se pueda definir quizás en una próxima asamblea, en una fecha que está todavía por establecerse. Pero el mensaje de fondo para los accionistas sería, uno, tranquilidad, pero para los propios empleados de Ecopetrol, ¿usted qué les diría? Sí, pues primero agradecerles, ¿no? Un mensaje de agradecimiento y reconocimiento profundo. Como les digo yo, llevamos la iguana en el corazón, y ha sido una compañía que hoy opera en varias regiones del continente americano. Nosotros estamos desde la parte sur de Chile hasta los Estados Unidos. Tenemos presencia, es una compañía que es reconocida en varias partes. Yo les doy el siguiente mensaje a los empleados. Miren, necesitamos que las operaciones sigan siendo seguras, éticas, eficientes. Y como digo yo, en Ecopetrol hacemos posible lo imposible todos los días, cuando se requiere suministro de combustibles, cuando se requiere innovación, cuando se requiere, por ejemplo, ayudar en términos de crisis como la pandemia. Entonces, un mensaje de agradecimiento, un mensaje de tranquilidad. Y en cuanto al tema de la Junta, aprovecho y doy un par de comentarios. Esto ya lo he dicho yo públicamente, el gobierno ha sido muy claro y nosotros lo hemos también manifestado en ese sentido.
El gobierno tiene total libertad para hacer los cambios que estime conveniente cuando los estime convenientes. Y esos pueden ser desde el punto de vista de los estatutos o desde el punto de vista de la nominación de los miembros de junta directiva. Entonces es importante entender que eso se podrá hacer cuando pues el Ministerio de Hacienda particularmente lo estime conveniente. Doctor Bayón, usted decía que estuvo en 27 horas de empalme, que hubo diálogo, pero usó una palabra clave que dijo, hay incertidumbres. ¿Cuáles son esas incertidumbres que le preocupan a Ecopetrol y a todo el equipo con el nuevo gobierno de Gustavo Petro? Y mire, hemos tenido la oportunidad no solo en el empalme. Hace 8 días, ayer hace 8 días estuvimos con el señor presidente en el Meta y estuvimos en la estación San Fernando y les cuento, sin que la historia sea muy larga, es la estación más importante de bombeo de crudos del Meta. El Meta es el mayor productor de crudo del país. Y los crudos de esa estación San Fernando se bombean con energía solar. Entonces fíjense, oiga, puede uno hacer las cosas de manera ordenada y transicionar. Y segundo, nos fuimos a una estación que se llama Castilla 3, una estación de producción que inauguramos hace un poco más de un año. Es una estación que es agua neutral. Fíjense, nosotros no solo hablamos de emisiones y tener 0 emisiones netas al 2050, sino agua neutralidad al 2045. En términos de las incertidumbres puntuales, pues el negocio como tal, el negocio de hidrocarburos, es un negocio que tiene volatilidad. Los precios, lo hemos visto. Si a mí en mayo del 2020 me hubieran dicho, ¿usted cree que el precio del crudo puede ser negativo? Yo hubiera dicho jamás. Y pues no tengo sino 30 años en este negocio. Nada más. Y fue menos $38 el barril. O sea, uno tenía que pagar para que vinieran por el crudo de uno. Uno no lo podía vender. Eso es incertidumbre. Hacia adelante uno dice, mire, el tema de exploración. El país tiene un tema que es una bendición, digo yo, y es que dependemos de nuestros propios recursos. Principalmente el crudo que nosotros usamos para producir gasolina, diésel y jet. Estamos vendiendo más gasolina y diésel que antes de la pandemia, ¿no? Ha subido el consumo. Se genera de crudos colombianos. A veces tenemos que importar, particularmente gasolina. Hay unos temas en zonas de frontera. Gasolina que sale de aquí a Venezuela, por ejemplo. Que uno diría eso no era históricamente lo que sucedía. O cuando hacemos mantenimientos de las refinerías tenemos que importar gasolina. Entonces, exploración, nosotros tenemos 49 contratos en Ecopetrol, 60% de ese potencial es gas. Queremos ser cada vez más gaseosos, producir mucho más gas, y eso nos da actividad para 10 o 12 años más. Entonces, pero hay incertidumbre y yo creo que en estos diálogos se ha logrado de ambas partes ver, oiga, la exploración sigue siendo importante en términos de que el país tenga su propio gas. Miremos lo que pasa en Europa con la guerra de Ucrania. Están fregados con El esa invierno va a ser muy duro. Pues muy duro. Aquí nos contaba, doctor Bayón, nuestro corresponsal Carlos Ilián, que a la gente le sale más barato irse a dormir en el carro para calentarse que usar la propia calefacción. Imagínese. Y en Colombia a veces digamos que no somos tan conscientes de eso, pero en 30, 40 años el país ha hecho un esfuerzo de masificación de gas. Hoy 80% de los colombianos tocamos el gas todos los días. Ustedes seguramente lo tocaron en algún momento hoy y lo seguirán tocando durante el día, pero hay 1,5 millones de familias que todavía usan leña y carbón. Ahí tenemos una asignatura pendiente. Entonces, hay incertidumbre ahí, hay incertidumbre en términos de fracking, ¿no? Nosotros estamos haciendo fracking en Estados Unidos, pudimos mostrarles eso a los equipos de empalme y entendemos, mire, es un tema donde el gobierno nacional ha dicho que no va a haber fracking. Y si el gobierno nacional dice que no habrá fracking, Ecopetrol no va a hacer fracking en Colombia. Es así de sencillo, así de contundente. En Estados Unidos llevamos 2 años y medio de operación, una operación muy exitosa, es la operación más rentable de Ecopetrol. El fracking en Estados Unidos. Produce más de 70,000 barriles y tiene una huella de carbono mucho más chiquita que las otras operaciones. Y en 2 años y medio le ha producido a la compañía un EBITDA, que es la utilidad antes de impuestos, depreciaciones, amortizaciones e intereses, de casi $530 millones, que en últimas le pegan a la utilidad y van a ser a través de dividendos pues entregados a los accionistas. Doctor Bayón, como usted lo dijo, palabras más, palabras menos, usted es un recién llegado a este negocio, solamente tiene 30 años. Está en periodo de prueba, pero yo creo que va bien, yo creo que va bien. Practicando. Es un Tengo que esperar aprendiz. 2 meses Sí, todavía. todavía le falta. Es un aprendiz. Entonces, le pregunto,
¿es posible en 4 años dejar de producir gas y recibirlo de Venezuela? Pues no yo le quiero preguntar directamente por la opinión de la ministra de Minas, porque yo sé que lo meto en líos, pero es que todavía estamos en esa incertidumbre y es, bueno, dejaríamos de producir para importar. Eso, además de audaz la propuesta, pues es un contrasentido, porque si una decisión de esa naturaleza se toma, sería para no impactar el ambiente, pero da la misma producirlo que importarlo. Pero bueno, en fin, ¿eso podría ocurrir realmente? Que en 4 años, pues al término de este gobierno, nosotros no seamos productores de gas, sino que lo estemos importando de Venezuela. Pues le doy mi visión y también le cuento, y a usted y a los oyentes, que ese tema lo hemos discutido con la ministra en mucha profundidad. La semana pasada, hace 8 días, estuvimos con la ministra aquí en las oficinas de Ecopetrol, mirando muchos temas. Y en el caso particular de Venezuela, 2 o 3 reflexiones. La primera, hoy los colombianos consumimos gas colombiano. Hay una instalación de refuerzo, de respaldo, que es como un seguro en Cartagena, para sobre todo la generación térmica en el país. Segundo, tenemos desde Ecopetrol, por lo menos, que es lo que puedo yo contarles, el año pasado hemos metido 80 millones de pies cúbicos más a los sistemas, este año estamos metiendo más gas, el próximo año también. Y los descubrimientos grandes de Uchuva 1 y de Gorgon 2, que pueden estar en operación a final de esta década, pues permitirían tener gas por 10, 20 o 30 años más. El gas, si ustedes vieron, la Unión Europea lo ha declarado parte de la transición, es un combustible verde. Y pues lo hablábamos hace un momento, los europeos están realmente en una situación muy complicada. El 30% del gas que consume Europa hoy en día viene de Estados Unidos del fracking, ¿no? Lo mandan de Estados Unidos en barcos como gas congelado, como gas líquido. En Venezuela, y aclarar un punto que también he visto, ha salido en estos días, Colombia le vendió gas a Venezuela del 2007 al 2015. Ese era un contrato. Y ese contrato se cumplió, se le pagó a Ecopetrol y a Chevron en su momento, y por ejemplo, generó regalías de más de $400 millones. Fue un muy buen negocio para el país. En su momento, Colombia en el 2016 necesitó, ustedes se acuerdan que hubo un tema muy complicado, ¿no? Desde el punto de vista de potenciales racionamientos, Colombia necesitó el gas y Venezuela no estuvo en condición técnica de entregar ese gas. Entonces, son 2 contratos, hay un contrato que todavía está vigente y que podría servir para mandar gas de allá para acá. Desde el punto de vista técnico, la condición de los gasoductos en Venezuela hay que entenderla en detalle. Desde el punto de vista de integridad, desde el punto de vista de contenido de CO2, punto de rocío, presión, o sea, en última, si el gas puede entrar o no al sistema colombiano. El entendimiento que nosotros tenemos es que ese trabajo va a requerir de mucho tiempo, 3 años, 4 años. Entonces, en resumen, hoy Colombia tiene gas, estamos encontrando más gas, podemos poner a producir más gas, y qué mejor que el gas que consumamos los colombianos sea gas colombiano. Y que el precio de la factura en promedio en el país siga siendo de 32.000 pesos y no de 100, 120.000 o 150.000 si tuviéramos que importar gas. Y por último, el gas importado tiene una huella de carbono más grande que el gas producido en Colombia. Pues precisamente quería ir para allá porque una de las banderas del presidente Gustavo Petro fue el tema de la transición energética, doctor Bayón. Por supuesto, según lo que dicen los expertos, es más costoso producirla y eso se va a traducir en las diferentes facturas de los usuarios. ¿Están dispuestos los colombianos a pagar más por esa transición que hay que hacer para usar energía solar, energía eólica? Pues nosotros como Ecopetrol venimos en el proceso de transición energética desde hace varios años. Les decía que al 2040 queremos tener una compañía que la mitad, para que la tía Julia nos entienda, la mitad de la compañía sean negocios de bajas emisiones. ¿Eso qué quiere decir? Gas, hidrógeno. Nosotros estamos invirtiendo al año $500 million en hidrógeno. Estamos montando un centro de innovación y tecnología en Cartagena. Me gustaría que fueran con nosotros a conocerlo, donde entre otras cosas vamos a tener sistemas, un electrolizador que produce hidrógeno a partir del agua, para pues ponerlo sencillo para la tía que nos está escuchando, donde uno obtiene del agua hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno va a tener un sistema de compresión y una hidrolinera para cargar un vehículo que estamos trayendo con Toyota por 3 años.
Mientras tanto, también estamos ensamblando un bus con Fanalca en Bogotá, cerca de Bogotá, el primer bus de hidrógeno del país que estará rodando en Bogotá el próximo año. Entonces, el hidrógeno, las renovables, hoy tenemos 100 megavatios de renovables, principalmente solar, pero ya tenemos, por ejemplo, una PCH, que es una hidroeléctrica pequeña, un poco más de 4 megas, estamos mirando eólica, estamos mirando geotermia, estamos mirando la energía del agua, maremotriz. Entonces, cuando yo les digo que Ecopetrol es una compañía diversificada de energía, vamos en esa línea. Entonces, la transición es algo que ya está sucediendo, está sucediendo. Exacto. Pero para pagar a veces las inversiones de la transición, o sea, hoy en día la inversión en solar puede ser el 30% de lo que era hace 15 años. La tecnología, la capacidad de producción en China han permitido que hoy sea muchísimo mejor negocio instalar paneles solares también. Les doy un dato. Yo aquí me podría quedar toda la mañana. No, si me dan más café, yo me quedo toda la mañana. No hay ningún problema. Pero mire, nosotros tenemos 2 parques solares en el Meta, Castilla y San Fernando. Esos 2 parques, en un poco más de 2 años de operación, en promedio, 25,000 toneladas de CO2 evitadas. 16,000 millones de pesos en ahorros para la operación. Y yo le digo a mis operadores, ¿les sirven 16,000 millones de pesos menos? Obviamente. Y el último parque lo construyeron 38% de mujeres. Muy bien. Son mucho mejores las mujeres desde el punto de vista de la motricidad fina y cuando hay cosas de detalle. Entonces, la transición se va a hacer captura de carbono, sacar el CO2, soluciones naturales del clima. Ayer las Naciones Unidas nos reconocían por el programa de ecoreservas. 15,000 hectáreas, 15 ecoreservas, queremos tener 50, que son terrenos de Ecopetrol que se van a dedicar a la preservación, conservación y el estudio. O sea, la transición va. Es un proceso. Tiene que ser ordenada. ¿Por qué? Al año entran al mercado colombiano 1 millón de motocicletas a gasolina. Entran 350,000 carros. Alguien mira, no, son un poco más, un poco menos. Bueno, orden de magnitud, cuentas de tienda para la tía, para la tía otra vez. Entonces, hay que darles combustibles. Hemos hecho un trabajo inmenso en calidad de combustibles. Bajar la cantidad de azufre, lo que se llama material particulado. Hoy con el cambio en flota en Transmilenio en Bogotá, y llevamos 6 años midiendo esto, las emisiones de material particulado han bajado más del 80%. Buses de gas, buses de diésel con menos de 10 partes por millón y buses eléctricos. Entonces, hay mucha cosa para hacer, la transición se está haciendo, Ecopetrol es líder en transición, pero hay que cuidar el negocio que nos da los fondos para poder seguir invirtiendo. Doctor Bayón, por supuesto, todos los gremios están preocupados por el tema de la reforma tributaria, así como el común de los colombianos. Ayer nos dijo aquí Jaime Alberto Cabal, el presidente de FENALCO, que entre las propuestas que le habían hecho los del Consejo Gremial al presidente Gustavo Petro para que esa reforma tributaria no fuera tan dura y entrara plata al Estado, era vender activos de la nación, y entre esos sugirieron ellos vender más de Ecopetrol, un 5% más. ¿Qué opina? Pues primero, en términos de reforma tributaria, y yo estaba hablando con el ministro Campo, con el equipo técnico, hemos encontrado mucha receptividad. Y la reforma, en términos de Ecopetrol, el impacto preliminar pueden ser entre 4 y 5 billones de pesos al año para Ecopetrol. Y digamos que el impacto más grande viene del impuesto a las exportaciones. Ecopetrol exporta el 80% de los crudos. Volviendo al tema de transición, entregamos hace poco 1 millón de barriles de crudo Castilla en una refinería en China. Hagan de cuenta un delivery para la tía otra vez, lo entregamos allá en la China. Un domicilio en español. Un domicilio, pues es que a veces me dicen, llegó el delivery, yo ya va el delivery. Es verdad. Yo aprendí a usar Rappi hace muy poco. La gente me dice, no reconozca eso al aire, que eso no es una buena señal. Pero bueno, yo soy de la era del pre-internet, ¿no? Entonces, en todo caso, ese cargamento se entregó carbono compensado. Entonces, democratización o la emisión de acciones es una cosa que ha estado sobre la mesa desde hace mucho tiempo. Gracias a la democratización en el año 2007, cuando Ecopetrol salió a la bolsa, Ecopetrol prácticamente duplicó el tamaño desde el punto de vista de producción, pudo ampliar con esa plata muchos de los sistemas productivos, ha incrementado sus reservas de 1.200 a 2.000 millones de barriles. Hoy en día invierte 10 veces más de lo que invertía en ese momento. O sea, Ecopetrol es una compañía más grande, fortalecida
y que de alguna manera ha tenido un manejo independiente y técnico también. Entonces, es una opción, y yo creo que es además desde el punto de vista de estar uno listado en Nueva York y estándares, es bien importante también. Entonces, es una posibilidad también. En ese sentido, doctor Bayón, preguntan oyentes, ¿cuándo van a pagarles los dividendos a los accionistas? Se pagaron en abril, hubo unos extraordinarios, entiendo, me toca, no les quiero, digamos, decir una fecha que no es, hubo unos extraordinarios recientes ahorita les confirmo la fecha, no la tengo en el radar, y los del gobierno sí se pagan al final a final del tercer trimestre, ahorita les doy la fecha. Listo. Pues, doctor Bayón, gracias por estar aquí, gracias por venir, por acompañarnos. Una observación, Chucho. Señor. 3 presidentes, ¿no? Ha estado de presidente en 3 gobiernos. Santos, Duque y ahora Petro. Petro, primeros meses de Petro. Es el tercer presidente que más ha durado en la compañía como presidente. Doctor Bayón, el futuro suyo. Pues mire, venga, les cuento lo siguiente. La compañía hoy tiene una estrategia al 2040 y digamos que tiene una hoja de ruta. Esas cosas, como cuando uno usa el Waze, pues a veces cambian, ¿no? Hay cosas en el camino que hacen que uno tenga que tomar rutas alternas. Tiene un equipo humano de clase mundial, espectacular. Las personas vamos y venimos. ¿Usted va a renunciar, doctor Bayón? No, ¿usted me ve estresado? No, para nada. No, pero a veces uno a veces no renuncia porque está estresado. No, mire. Pero está hablando de nuevos caminos, gracias al equipo. No, yo le doy gracias al equipo desde el principio. Y hoy pero no va a renunciar. No, mire, yo estoy muy tranquilo. Hay muchas cosas para hacer. Yo, haber tenido la fortuna de haber vuelto al país a trabajar en una compañía como Ecopetrol es posiblemente lo mejor que me ha pasado en la vida. Hace 2 meses tuve una cirugía de cáncer de próstata. Y esas cosas también en la vida le permiten a uno poner todo en perspectiva. Gracias a Dios estoy bien. Eso le iba a decir. Se hizo a tiempo, como digo, y aquí estoy, ¿no? Bien, estoy contento y también, digamos, he tenido la oportunidad de conversar sobre este tema y varios conocidos han podido tener diagnósticos oportunos que les han salvado la vida por esto. Entonces, mire, yo soy agradecido, yo me siento bendecido. La fortuna de trabajar en un país como este, con gente con la que veo y con la que interactúo todos los días, ¿qué más puede uno pedir? En algún momento uno tendrá que dar un paso al costado, no sé ni cuándo, no tengo ni idea. Lo importante es hoy que tenemos una Ecopetrol y hoy en su cumpleaños fortalecida, que es orgullo de los colombianos, que los colombianos quieren y que tiene unos planes muy sólidos hacia el futuro. Muchas gracias por estar aquí. Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol. Muy amable, siempre bienvenido a esta cabina de RCN Mundo. Muchísimas gracias. Y nos alegra que su salud vaya muy bien. No, mire, les agradezco un montón, muchísimas gracias. Lástima que Andrés Espinosa no lo dejó hablar, ¿ola? No. No, se supone que los panelistas no hacemos preguntas a los invitados, recuerde, Vlad. No, pero con este personaje, yo no sé cómo se contuvo usted. Ha sido un privilegio tener a Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, en la cabina RCN, definitivamente.